Bueno, antes de nada quería dar la bienvenida a Tom Shippey. Muchas gracias. Thank you very much for being here. Entonces, hacer una breve introducción sobre él para la gente. Por aquí habrá mucha gente que le conozca, pero bueno, por si acaso, para dar algunos breves detalles sobre su vida y sobre quién es, y ya más adelante daremos paso a su conferencia. Tom Shippey, también conocido como John Holm, nació el 9 de septiembre de 1943 en Calcuta. Él se ha dedicado durante toda su vida a estudiar la filología. Es filólogo inglés, principalmente de anglosajón, y ha tenido la cátedra de Leeds y la Universidad de St. Louis en Estados Unidos. La mayor parte de sus trabajos durante toda su vida ha sido sobre la Inglaterra anglosajona, y también le gusta mucho estudiar la ciencia ficción, la fantasía y la propia literatura. Es decir, ahora mismo me estaba comentando que le encanta Lovecraft, y de hecho por aquí he visto varias referencias y estaba bastante ilusionado con ello. Entre sus obras más importantes encontramos El camino a la Tierra Media, que lo he visto por aquí en casi todo el mundo, o The Road to Middle Earth, y también tenemos el de J.R.R., autor del siglo, J.R. Tolkien, autor del siglo, que también, ves, está por ahí. Esos son sus dos libros principales y además los dos únicos que han traducido al castellano, y juraría que también alguno al catalán. Pero también él tiene estudios sobre Beowulf, sobre poesía anglosajona en inglés, así que si tenéis la oportunidad de echarle un ojo, pues también. Luego, además, he dicho que se le conoce como John Holm porque es su seudónimo que ha utilizado para publicar alguna saga de literatura, de fantasía, ciencia ficción y tal, que también le podéis echar un ojo y será bastante interesante. También ha sido editor de Oxford Book of Science Fiction Stories y Studies in Medievalism, estudios en las cosas medievales, en el medievalismo, y el libro de Oxford de las historias de ciencia ficción. También ha colaborado en ellos y además ha recibido el premio de la Mythopoeic Society, de la Asociación de Mitopoeia, sobre sus estudios sobre los Inklings en el año 1984 y 2001. Luego, más adelante, recibió otro premio, pero no tenía nada que ver con Tolkien, entonces me lo he saltado. Vale. Y nada, pues ya va a empezar a hablarnos sobre Tolkien, y el título de su conferencia es Tolkien and George R. Martin, a Comparison, que es Tolkien y George R. Martin, una comparación. Y nada, ya le doy paso. Now is the microphone working? Good. First, lo siento que no hablo mucho español, but I would like to thank you for inviting me here, and I am very pleased to get to know so many of you. And I hope there we are, that's better. Righto. Well, again, thank you for inviting me here, and I am glad to meet so many of you, and I hope we will meet again on other occasions like this, wherever in the world we happen to be. There have been many contenders for the title in fantasy fiction of Tolkien's successor, and they range from original and compelling writers who have found their own voice, like Stephen Donaldson, and my own favorite, Michael Swanwick. But there are also many derivative and imitative writers, but I will not mention their names. We'll just forget that. But it is in any case clear that the true successor to Tolkien, in terms of international popularity, is George R.R. Martin, the creator of Game of Thrones. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de conocer o de haber conocido a muchos de vosotros y espero... ¿Está apagado? Bueno, me encantará encontrarme con algunos de vosotros en cualquier otra parte del mundo donde nos encontremos. En cuanto a bueno, ya empezando con la presentación, hay muchos competidores por el título de ser el sucesor de Tolkien, el título de ser el sucesor de Tolkien en la ciencia ficción. Hay un gran rango.
de autores muy convincentes para los que personalmente tengo, o sea, que yo prefiero, como Stephen Donaldson y mi favorito, Michael Swanwick. Y también los hay algunos autores que son básicamente imitadores y que no voy a nombrar aquí para no ofender si hay algún fan de estos autores. Pero lo que está claro es que en términos de popularidad internacional, el que está ostentando este título es G.R.R. Martin. Okay. One very suggestive sign of this is the name that Martin has chosen for himself, George R.R. Martin, so similar to J.R.R. Tolkien. Una muestra de esto es incluso el nombre que Martin ha escogido para sí mismo, G.R.R. Martin, como J.R.R. Tolkien. I need to say something about naming conventions in England and America. When I was young, it was normal for British authors to identify themselves by their initials. We didn't use first names in print. So we had C.S. Lewis and T.H. White, and we have J.K. Rowling, the creator of Harry Potter, and academics also identified themselves as R.W. Chambers, that was Tolkien's friend and mentor, or my own tutor, A.C. Spearing. I always called myself T.A. Shippey. En este sentido tengo que decir algo sobre las costumbres de poner o de nombrarse en Gran Bretaña y en Estados Unidos. En Gran Bretaña, en Inglaterra, es muy usual usar las iniciales y no usar el primer nombre. Así tenemos autores como C.S. Lewis, T.H. White y J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter, e incluso académicos que se identifican a ellos mismos como R.W. Chambers, amigo y mentor de Tolkien, y mi propio profesor A.C. Spearing. Yo me he llamado siempre a mí mismo T.A. Shippey. In America, though, the regular practice was to give first name, middle initial, and surname, as with Robert E. Howard or Ursula K. Le Guin. And for my first publication in an American journal, they insisted on calling me Thomas A. Shippey, which I did not like. No one has ever called me Thomas. So Tolkien was quite normal in calling himself J.R.R. Tolkien, never ever John R. Tolkien or even John R.R. Tolkien. It was always J.R.R. Tolkien. En Estados Unidos, sin embargo, la costumbre es usar el primer nombre, la inicial del segundo nombre y después el apellido, como Robert E. Howard, Ursula K. Le Guin. En mi primera publicación en una revista estadounidense insistieron en llamarme Thomas A. Shippey, lo cual no me gustó mucho. Nadie me ha llamado Thomas. Tolkien se llamaba a sí mismo con toda naturalidad J.R.R. Tolkien, nunca se llamó a sí mismo John R. Tolkien, ni siquiera John R.R. Tolkien. Now, this is a little addition. Some may say, what about H.P. Lovecraft, an American? And the answer is that Lovecraft, who was... Part of his insanity was that he was a passionate Anglophile and he followed the British naming convention. Sí, muchas veces me dicen qué pasa con H.P. Lovecraft, pero bueno, ya lo habéis visto, Lovecraft. Una de sus locuras era que era un apasionado de la cultura británica, así que no cuenta. Now, the first interesting thing about George R.R. Martin is that is not actually his name. He was christened George Raymond Martin. At the age of 13, he added a name for himself, which was Richard. Why did he do that, so contrary to American custom? I think it was to sound like Tolkien.
La primera cosa interesante sobre G.R.R. Martin es que no era su nombre. Él fue bautizado como George Raymond Martin y a la edad de 13 años añadió el nombre Richard a su nombre. ¿Por qué hizo esto? Tan contrario a la costumbre estadounidense. Bueno, creo que fue precisamente para que sonase como Tolkien. In a piece he wrote for a collection of essays about fantasy authors in praise of Tolkien, he said, and I think it is one of the best compliments Tolkien has ever been paid, he said, "We are all still following in Bilbo's footsteps." En un artículo que escribió en una serie de ensayos que se hicieron en honor a Tolkien, dijo uno de los cumplidos, en mi opinión, uno de los mejores cumplidos hacia Tolkien, que es que todos estamos siguiendo los pasos de Bilbo. I think Mr. Martin decided to follow Bilbo's footsteps at an early age, and after he had served his apprenticeship as an author of science fiction, he decided at the age of about 50 to take up the trail and strive to emulate but not imitate Tolkien. Creo que el señor Martin decidió seguir los pasos de Bilbo y después de hacer un aprendizaje en literatura de ciencia ficción, cuando era joven, decidió, en torno a la edad de los 50, seguir el camino y no imitar, pero sí, no imitar, pero sí emular a Tolkien. Well, how does Game of Thrones compare with Lord of the Rings? That is the question I'm going to try to answer today, and perhaps I can add one further remark as a preface. ¿Cómo comparamos Juego de Tronos con El Señor de los Anillos? Pues esa es lo que voy a intentar hacer hoy y voy a añadir una pequeña introducción. When I was young, many years ago, I was told the tools of criticism are comparison and analysis. Well, there have been many analyses of Tolkien, but as far as I know, not many comparisons, possibly because Tolkien was felt to be beyond comparison. Cuando era joven, hace muchos años, me dijeron que las herramientas para la crítica son la comparación y el análisis. Hay muchos análisis sobre Tolkien, pero hasta donde yo sé hay muy pocas comparaciones, probablemente porque se pensaba que Tolkien era incomparable. I think the time has come to make a comparison between these two writers of similar stature, because for one thing, the comparison brings out the particular qualities and even the particular philosophies of both authors. We can learn something about Tolkien from thinking about Martin. Yo creo que ha llegado el momento de hacer esa comparación entre estos dos autores de una estatura similar, porque si para algo sirve la comparación es porque saca a la luz cualidades particulares, incluso filosofías de ambos autores. Creo que podemos aprender algo sobre Tolkien pensando en Martin. Well, similarities between them are pretty obvious. Some characters look rather like each other, and we have them there. Notice that we only found out that Jon Snow's real name is Aegon about 2 weeks ago. Bueno, algunas... Spoiler. No traduzco eso, ¿no? Algunas similitudes son bastante obvias, sobre todo con algunos personajes, como lo veis en la presentación. Y nada, hace poco hemos llegado a saber que Jon Snow, dejado Snow, Jon Nieve, se llama realmente Aegon. There are some which are not so obvious, but let's see also. Hay algunas que no son tan obvias, pero las podemos considerar también. And of course,
we only found out that Arya Stark is the one who breaks the power of the Night King. Super spoiler. También hemos sabido hace poco que Arya Stark hace algo que pone Well, demasiado tarde. I am not saying these are imitations, but they are similarities. On the other hand, there are also very major differences. And here I will put to you a couple of propositions which we will have to think about. I put them in very strong form, and we will have to see how true they are. Aparte de estas similitudes, también hay algunas diferencias que voy a remarcar y las voy a expresar en una serie de propuestas. Las voy a expresar de una forma muy cruda, pero vamos a ver hasta qué punto son verdad. So these are the propositions, and you can see, is it true? Todos los personajes en Tolkien son buenos o malos, blancos o negros, no hay matices de gris. Is that true? Okay. Vamos a ver si estas propuestas son verdad. Todos los personajes, bueno, ya lo he dicho, los personajes de Tolkien son buenos o malos. ¿Es esto verdad, la propuesta número 1? But in Martin no hay personajes humanos que son del todo buenos o malos, todos son de matices de gris. Is that true? Es la segunda propuesta, ¿verdad? Well, let us consider the propositions before asking ourselves what they may mean. Vamos a reflexionar sobre estas propuestas y a ver qué podrían significar. In The Lord of the Rings, we have a number of characters who, as far as we can see, and I have not forgotten that several of them have histories which do not come into The Lord of the Rings, but we have a number of characters who, as far as we can see, are entirely evil. Sauron, Saruman, Grima Wormtongue, Ted Sandyman. En El Señor de los Anillos hay una serie de personajes que hasta donde sabemos, y soy bastante consciente de que hay algunos de ellos que tienen historias fuera, en otras publicaciones, fuera del Señor de los Anillos. Digo, hay una serie de personajes que hasta donde podemos ver son enteramente malvados. Sauron, Saruman, Grima Lengua de Serpiente, Ted Arenas. And we have whole species who are evil, like orcs and trolls, Grisnak, Ugluk, Shagrat, Gorbag, etc. Similarly, we have characters who are entirely good, like Gandalf, Elrond, Galadriel, Gimli, Legolas, and of course the 4 hobbits of the Fellowship. And we have whole species who are good, like Ents, with Treebeard and Quickbeam. Por otro lado tenemos personajes que son enteramente buenos. Por otro lado tenemos especies, razas que son enteramente malas, como los orcos, los trolls, Grisnak, Ugluk, Shagrat, Gorbag, etc. Por otro lado tenemos personajes que son completamente buenos, como Gandalf, Elrond, Galadriel, Gimli, Legolas y, por supuesto, los 4 hobbits de la compañía. También razas que son enteramente buenas, como los Ents y Rama Viva. Do we have any characters who are in between? Tenemos personajes que estén en medio, sean intermedios. Well, okay. Where have we got to? Yes, we have Boromir. Well, bueno, pero solo en la medida en que ayuda Gondor. Denethor, okay. Gollum. A difficult case. And Galadriel. Inequívocamente buena nel Señor de Anillos, pero tiene historia en El Silmarillion. Cree que Tolkien le encontraba como rompecabezas. Okay.
characters in between. The best example I can think of is a very minor character, Lobelia Sackville Baggins. She was among those suspected of stealing Bilbo's silver spoons at the end of The Hobbit, and the Sackville Bagginses are very much opposed to the Bagginses. Bueno, creo que el mejor ejemplo de uno de estos personajes intermedios es un personaje menor en la obra, que es Lobelia Sacovilla Bolsón. Por supuesto, estaba entre los sospechosos de haber robado las cucharas de plata de los Bolsón. Nevertheless, at the end of The Lord of the Rings, we are told that Lobelia put up stern resistance with her umbrella to Saruman's gang in the Shire and became very popular as a result, being released from her cell to great applause and giving all her property to charity. Sin embargo, al final del Señor de los Anillos leemos que puso una fuerte resistencia contra la banda de Saruman usando su paraguas y que se hizo muy popular. Cuando salió de la celda en la que estaba, se le aplaudió y ella dio su propiedad o sus posesiones a la caridad, para la caridad. But on the whole, I think my proposition number one is correct. People in Tolkien are either good or bad. Most of them are good. Como un todo, diría, voy a hablar un poco más sobre esto más tarde, diría que mi propuesta número uno es correcta. Los personajes en Tolkien son o buenos o malos, la mayoría de ellos buenos. Now, look at George Martin's characters. There are plenty of really horrible characters. Roose Bolton, who hunts girls with his man-eating dogs. Cersei Lannister, who will blow up her own city to retain power. Lord Frey, who massacres his own guests at a banquet. Are there any good characters at all? Aren't they all shades of grey? Bueno, vamos a ver los personajes de George Martin. Bueno, están llenos de personajes horribles, como Roose Bolton, que caza chicas con sus perros alimentados de carne humana, Cersei Lannister, que vuela o explota la ciudad para mantener el poder, Lord Frey, que masacra a sus propios invitados a un banquete. ¿Hay algún personaje bueno? ¿Acaso son todos tonalidades de gris? Well, let's look at them. Sansa Stark alimenta sumando a los perros. Arya Stark, asesina entrenada, alimenta sus propios hijos a Lord Frey. Jon Snow ahoca a un niño. Tyrion Lannister dispara a su propio padre. Jaime Lannister comete incesto, intenta asesinar a un niño para esconderlo. And these are the good characters. Estos son los buenos. Is there anyone in Game of Thrones you would like to invite home? ¿Invitaríais a algún personaje de Juego de Tronos a ir a vuestra casa? Actually, I quite like Brienne of Tarth, the giant female warrior, but I would feel more comfortable with Treebeard. Personalmente me gusta mucho Brienne de Tarth, la guerrera, pero me sentiría mucho más a gusto con Barbol. Well, I hope you will agree with me that there's at least a very big difference between Tolkien and Martin as regards their moral worlds. And my question now is, what does this mean? Bueno, creo que estaréis de acuerdo conmigo que hay una gran diferencia entre Tolkien y Martin en lo que se refiere a la moralidad en sus mundos y mi pregunta es ¿qué puede significar esto? Well, in brief, my answer is that Tolkien's world is strikingly Catholic.
Some of its propositions are stated very clearly by the characters. So, for instance, resumiendo, mi respuesta podría ser que el mundo de Tolkien o la visión de Tolkien es estrictamente católica. Algunas de las propuestas que aparecen muy claramente en su obra son como las que hay a continuación. So, Gandalf says at the Council of Elrond, nothing is evil in the beginning, even Sauron was not so. And Frodo tells Sam in Mordor, the shadow can only mock, it cannot make, not real new things of its own. I don't think it gave life to the orcs, it only ruined them and twisted them. In Tolkien, in fact, evil is not a force equal and opposite to good. It is an absence of good. It is a corruption of good. What the ring does is twist and corrupt. Gandalf, durante el concilio, está la cita de Gandalf, lo que Frodo también le dice a Sam en Mordor sobre la naturaleza del mal. En Tolkien, de hecho, el mal no es una fuerza igual o que se oponga al bien, es la ausencia de bien o la corrupción del bien. Lo que hace el anillo es retorcer y corromper. One corollary of this is that repentance is always possible. Do we have scenes of repentance in Lord of the Rings? Como resultado de esto es que el arrepentimiento siempre es posible. ¿Tenemos escenas de arrepentimiento en El Señor de los Anillos? We have scenes of almost repentance. One of them, Tolkien thought, was the saddest scene in Lord of the Rings, and it's the moment when Gollum almost repents on the stairs of Cirith Ungol. He is taking Frodo and Sam to Shelob's lair to betray them, but then he comes on the pair of them asleep. Tenemos escenas de casi arrepentimiento. Una de las que le parecían a Tolkien más tristes es la escena en El Señor de los Anillos, es cuando Gollum casi se arrepiente en las escaleras de Cirith Ungol. Está llevando a Frodo y a Sam al antro de Ella la Araña para traicionarles, pero cuando encuentra a estos dos durmiendo, aparece esta escena. Well, I won't read it. You have it there. La podéis leer ahí. But here is a strange thing. Just after this moment, there is a little bit missed out of the Spanish translation of Lord of the Rings. You know, I looked this up and I noticed there was something missing. Podéis leer ahí la escena, pero es interesante que en la traducción española hay una parte que falta, lo revisé, y hay una parte que falta con respecto al original en inglés. When Gollum comes upon them like this, he puts his hand out and he touches Frodo and he says, "Nice master." Now, that's not there in the Spanish translation, and I was asking Sylvia how to translate nice master, and she said, "Querido amo." En la escena en inglés, cuando Gollum se acerca a Frodo, le pone la mano encima y le dice, querido amo, buen amo, le dice nice master, y esta parte falta en la traducción española. So there is Gollum nearly repenting, but then Sam wakes up and speaks roughly to Gollum, and the moment passes. Ahí tenemos a Gollum que casi está a punto de arrepentirse, pero Sam le responde con dureza y el momento pasa. There's another scene which is even more ambiguous than this one, and it is the death of Saruman. You remember, he is killed by Grima Wormtongue, and then... Hay una escena que es incluso más ambigua que esta, que es la muerte de Saruman. Como recordáis, Saruman es asesinado por Grima Lengua de Serpiente, y entonces... Yes. Well, what is happening here? My guess is that when the ghost of Saruman looks to the west, it is hoping for some sign of forgiveness from the Valar, but instead it gets only
a cold wind, which is a rejection. So there is no repentance, but there was at least a hope of it. Bueno, tenemos la escena ahí. ¿Qué ocurre? Yo creo que lo que pasa es que el fantasma de Saruman mira hacia el oeste y está esperando una señal de perdón por parte de los Valar, pero en lugar de eso lo único que recibe es un viento frío y un rechazo. Así que no hay arrepentimiento. One point we should definitely remember is that even Sauron is said to have repented at the end of the first age. Por último, lo que creo que deberíamos recordar es que incluso Sauron se dice que se arrepintió al final de la primera edad. That's right. This is a translation of my daughter Louise, for I do not have a Spanish translation of the Silmarillion, but you see what it says. Esa es una traducción de mi hija porque no tengo una versión española del Silmarillion. It says, and some hold that this was not at first falsely done, but that Sauron in truth repented, if only out of fear. Veis lo que pone, que dicen, algunos dicen que no fue mentira su arrepentimiento, no fue falso, sino que se arrepintió de verdad, aunque solo fuese por miedo. Repentance is actually mentioned much more often in the Silmarillion than in Lord of the Rings, but it always remains at least a possibility. It is the other half of Gandalf's statement that nothing is evil in the beginning. Nothing needs to be evil at the end as well. So that is another Catholic belief embedded in Tolkien's worldview. El arrepentimiento se menciona incluso más en el Silmarillion que en el Señor de los Anillos, pero siempre está ahí como una posibilidad. Es la otra cara del argumento de Gandalf sobre que nada es malvado desde el principio, y es que nada tiene por qué terminar en mal. Es otra creencia católica que está integrada en la visión del mundo que tiene Tolkien. Is that the case with Martin? Not as far as I can see. The impression I get from Game of Thrones is that evil-doing is not the result of corruption of the good. On the contrary, it is inevitable and compulsory. ¿Es este el caso de Martin? Hasta donde yo puedo ver, por la impresión, no por lo que yo puedo ver, la impresión que tengo de Juego de Tronos es que hacer el mal no es un resultado de la corrupción del bien. Por el contrario, es algo inevitable, casi obligatorio. The tone is set right at the start when Edward Stark, who appears to be set up as the leading hero, personally beheads a deserter from the Night Watch. It's cruel, it is merciless, but Stark thinks he has to do it. Maybe he is correct. Esto ya lo vemos desde el principio, cuando Edward Stark, que aparece como el personaje o el héroe principal de la historia, decapita a dos desertores de la Guardia de la Noche. Esto es cruel, no hay misericordia, pero Stark piensa que es lo que hay que hacer. A lo mejor es lo correcto. Jon Snow does the same thing later on when he executes all those who have murdered him before he was brought back to life. He knows that his murderers did what they did from noble motives, exactly like Edward Stark, but he does not spare them, not even the young boy who was one of them. Jon Nieve hace lo mismo más adelante con todos aquellos que habían hecho un complot para matarle y los ejecuta después de que él vuelva a la vida. Sabe que sus asesinos hicieron lo que hicieron por nobles motivos, exactamente igual que Edward Stark lo sabía, pero no los perdona, ni siquiera al niño que había entre los que hicieron el complot. There is no mercy in Game of Thrones, and if there were, it would be taken as a sign of weakness. No hay piedad en Juego de Tronos, y si la hubiese, se entendería como una señal de debilidad.
There is no pity in Game of Thrones, but there is in Lord of the Rings. You will remember what Gandalf says to Frodo when Frodo says it was a pity that Bilbo did not stab Gollum when he had the chance. And Gandalf replies, no hay piedad en no hay piedad en Juego de Tronos, pero sí la hay en El Señor de los Anillos. Si recordáis lo que Gandalf le dice a Frodo cuando Frodo dice que era una pena que Bilbo no apuñalase o no hubiese apuñalado a Gollum, cuando tuvo la oportunidad, Gandalf le responde lo siguiente. Sorry, I let you read that, but you see it says, la maldad lo rozó apenas y al fin pudo escapar por el modo en que tomó posesión del anillo con lástima. Well, Frodo still says that Gollum deserved to die, but once again Gandalf reproves him. Bueno, Frodo después de esto sigue diciendo que Gollum merece la muerte, pero Gandalf le reprueba por esto. And once again, everything Gandalf says turns out to be correct. Y por supuesto todo lo que dice Gandalf acaba siendo correcto. Yeah. La misericordia de Bilbo puede determinar el destino de muchos, no menos que el tuyo. All this is completely correct. So, pity and mercy are major motives in Lord of the Rings, but they are entirely absent from Game of Thrones. La piedad y la lástima son motivos principales en El Señor de los Anillos, pero no tanto en Juego de Tronos. One further sign of this, which I will just mention, is that Tolkien's images of evil are much less horrific than Martin's. What are the horrid scenes in Lord of the Rings? I asked Verlin Flieger this once, and she said, it's when Frodo says, I do not choose to do this deed. Otra señal de esto es que las escenas horrendas del Señor de los Anillos o de Tolkien son menos horribles que las de Martin. ¿Cuáles son esas escenas horrendas en El Señor de los Anillos? Le pregunté a Verlin Flieger esto una vez y ella me dijo cuando Frodo dice elijo no completar lo que he venido a hacer, no llevar a cabo la misión. Well, to me, that's not very scary at all. Maybe it's the scenes with Merry and Pippin in the hands of the orcs, but I don't mind the orcs. They remind me of people I know. I like the way they're always laughing and joking. It's always cruel laughter, of course, but I don't mind that either. Bueno, a mí esa escena no me pareció especialmente terrible. También podemos pensar en la escena de Merry y Pippin con los orcos, pero a mí no me molestan tanto los orcos. De hecho, me recuerdan a algunos compañeros. Están riendo, haciendo bromas. Son crueles esas bromas y esas risas, pero no me molestan tanto. On the other hand, Martin's images of evil are really pretty horrible. I've mentioned some of them already, and here are some more. Por otro lado, las imágenes del mal de Martin son bastante más horribles. He mencionado algunas y aquí tenemos algunas otras. Well, you see what they are. Sansa Stark sirve a su marido como comida a perros hambrientos. Pretty bad. Arya Stark revela a Lord Frey que se acaba de comer a sus hijos en un pastel. Khal Drogo corona a Viserion con oro fundido. Daenerys ordena a sus dragones incinerar a los esclavistas. And Daenerys reduce a cenizas la casa de las viudas Dothraki. Con las viudas. Well, con la vida dentro. And there are lots of others.
Y hay muchas más. But I hope you can see what I am saying, and this time I will put it as 4 propositions. Hay muchas otras y esto me lleva a hacer estas 4 afirmaciones. There we are. No hay personajes inequívocamente buenos. Todos tienen que hacer actos malvados. No hay pena, misericordia o arrepentimiento. El estado natural es el mal, no el bien. All these are quite opposite to Tolkien's views. So my last question is, if Martin always had the intention to follow in Bilbo's footsteps, why is there such a marked change of worldview? Todas estas afirmaciones son bastante opuestas a la visión de Tolkien. Y mi última pregunta es, si Martin quería andar tras los pasos de Bilbo, ¿por qué hay un cambio tan importante en cuanto a la visión del mundo? I don't know the answer, but I can make some suggestions. Long ago, the writer George Orwell wrote an essay called The Decline of the English Murder. No lo sé, no tengo una respuesta, pero puedo hacer algunas sugerencias. Hace mucho tiempo el escritor George Orwell escribió un ensayo llamado El declive del asesinato inglés. He pointed out that back in the 19th century, in the age of Sherlock Holmes, the characteristic English murder was a secret one, perhaps done by poisoning, for personal reasons, very often involving some kind of hidden sexual sin. It was complex, long-planned, private, personal, the product of hatred and fear, often within a family. The problem for the detective was to disentangle the motives for the murder. George Orwell ponía de manifiesto que en el siglo XIX, en la época de Sherlock Holmes, el asesinato típico inglés se hacía en secreto a través o por envenenamiento, por razones personales, muy a menudo en relación con algún tipo de pecado sexual oculto, era complejo, planeado, algo personal, producto del odio o el miedo dentro de la familia. El problema que tenía para el detective era desenmarañar cuáles eran los motivos de ese asesinato. But in his own time, Orwell said, in the 20th century, and he was drawing his evidence from the kind of crime stories circulating in his time, murder was much more likely to be open, casual, committed by strangers, and usually done for money. The problem for the detective was just to find witnesses who were not afraid to talk. Orwell complained that the English murder had become American. En su propia época, en la época de George Orwell, y él estaba tomando esto de los casos de asesinatos que sucedían en su tiempo. El asesinato se había convertido en algo mucho más normal, que se hacía a plena luz del día, cometido por extraños, normalmente por dinero. El problema para el detective era encontrar testigos que no tuviesen miedo de testificar contra el asesino, que no tuviesen miedo de hablar. Orwell se quejaba de que los asesinatos se habían hecho estadounidenses. Well, is that the case with Martin? His fantasy world is different from Tolkien's because his real world is different from Tolkien's. Bueno, ¿es este el caso de Martin? Su mundo de fantasía es diferente de Tolkien porque su mundo real de referencia es diferente del de Tolkien. One person who seems to have thought something like that is Tolkien's great friend C.S. Lewis. And I would just like to add that 56 years ago, I was one of Lewis's very last pupils. Una persona que parece que pensó algo parecido fue el gran amigo de Tolkien, C.S. Lewis. Hace 80 años escribió una serie de letras y una serie de cartas.
y bueno, yo el día de conocerle fui uno de sus últimos alumnos. 80 years ago, Lewis wrote a series of letters which pretended to be letters of advice sent by a senior devil to a junior devil, advising the junior devil on how to tempt souls to damnation. Hace unos 80 años escribió una serie de cartas en los que un viejo demonio, un viejo diablo, le escribía cartas a uno más joven, dándole consejos de cómo tenía que tentar a las almas. Well, the old devil, whose name is Screwtape, points out how well devils have been succeeding in recent years. Back in the 19th century, he says, things were going badly for the devils. Este viejo demonio que le pone el nombre de Screwtape le está diciendo al joven que las cosas están yendo bastante bien para los demonios últimamente, que en el siglo XIX, dice, las cosas les estaban yendo a los demonios bastante mal. So those are the achievements of the 19th century, and I would add to Lewis's list of achievements the widespread abolition of capital punishment in our legal codes and corporal punishment in our schools. The world, back in the 1890s, was becoming kinder. Bueno, ahí tenéis lo que le dice, y quiero resaltar pues, la abolición de la pena de muerte en el Código Penal, la eliminación del castigo corporal en los colegios. Parece como que el mundo se estaba volviendo algo más amable, más humano. But now, the old devil points out, and Lewis was writing about 1940, when Tolkien was writing Lord of the Rings, now many of the horrors of the old world have started to come back. And in 1940, I would add, things were soon going to get much worse, with concentration camps, massacre of civilian populations, unrestricted bombing, eventually the atom bomb. Pero ahora, dice este viejo demonio, y Lewis está escribiendo en torno a 1940, que es cuando Tolkien estaba escribiendo también El Señor de los Anillos, muchos de los horrores del viejo mundo estaban empezando a volver. Y en 1940, añado yo, las cosas empezaron a ir, de hecho, bastante peor. Campos de concentración, masacre de poblaciones civiles, bombardeos indiscriminados y, de repente, la bomba atómica. Nor has the situation improved in our lifetimes, with terrorist movements, suicide bombers, famines and refugees. La cosa no ha mejorado en nuestros días, con movimientos terroristas, terroristas suicidas, hambrunas y refugiados. Lewis, in 1940, was in fact looking back at what we might call the failure of the great European Enlightenment. Lewis, de hecho, estaba haciendo una retrospectiva sobre el fracaso de la gran ilustración europea. Has that not in fact continued into our own lifetime, which began more or less at the time when Lewis was writing? Is our world, and George Martin's world, not in reality much crueler than it was when Tolkien was a young man, before Europe began its long series of wars, extending past the two world wars into the wars of independence, Korea, Algeria, Vietnam, Iraq, Afghanistan? And is Martin's world, Martin's fantasy world, not an accurate response to that? Este fracaso no ha continuado, de hecho, hasta nuestros días. Este fracaso que empezó más o menos cuando Lewis estaba escribiendo esto, es nuestro mundo, y el mundo de George Martin en realidad no es acaso mucho más cruel que el mundo en el que de cuando Tolkien era joven. Antes de que Europa empezara las dos guerras mundiales y que después sucediesen las guerras de Corea, de Algeria, de Vietnam, Irak, Afganistán,
¿Y el mundo de fantasía de Martin no es acaso una respuesta certera a esto? Perhaps so. I have other explanations for the difference between Tolkien and Martin, but they are more difficult to explain. So I will conclude only by saying that Tolkien, born in 1892, and with his views formed before he wrote The Lord of the Rings in the 1940s and 1950s, Tolkien was more optimistic about humanity than Martin. His world was a Christian one. Puede que sea una respuesta a esto. Tengo otras explicaciones para las diferencias entre Martin y Tolkien, pero son más difíciles de explicar. Así que terminaré diciendo que Tolkien, que nació en 1892, y sus visiones del mundo que plasmó en El Señor de los Anillos durante los años 40 y 50, Tolkien tenía una visión más optimista y más humana que Martin. Su mundo era un mundo cristiano. George R.R. Martin, born in 1948, was a young man growing up in the Vietnam era in America, and he is fundamentally pessimistic about humanity. His world is a post-Christian one. He thinks evil does not need to be woken. It is with us and in us all the time. Martin, que nació en 1948, era un joven que creció en la era de la guerra de Vietnam. Y su visión del mundo es fundamentalmente pesimista. Su mundo, como el nuestro, es un mundo poscristiano. Piensa que el miedo no tiene que ser despertado, sino que está con nosotros todo el tiempo. Well, I have asked many questions, and my propositions are all arguable, and you can tell me if you disagree or if you have better examples or explanations. But I hope that what I've said tells us something about Tolkien and his world, and also something about Martin and our world. Bueno, he planteado muchas cuestiones y las propuestas, las afirmaciones que he hecho son todas discutibles y espero que me digáis si no estáis de acuerdo y que podamos ver si a lo mejor hay mejores ejemplos o explicaciones. Pero espero que lo que os he contado os diga algo sobre Tolkien y su mundo y también algo sobre Martin y su mundo. And my last word is this. Let us hope finally that HBO, with its new TV series, will be able to reverse the tendency I have been indicating and can bring back the kinder and more hopeful Tolkienian view to a new audience of young people. HBO, Amazon. Bueno, y termino con esto. Espero que Amazon, con su nueva serie televisiva, sea capaz de revertir esta tendencia a la que he estado apuntando y pueda devolver esa visión tolkieniana más humana y más esperanzadora para una nueva audiencia de público joven. Hola, vale. Vamos a empezar. Thank you very much for everything. Muchas gracias por todo. Y si os parece, vamos a empezar un turno de preguntas. Yo voy a ir apuntándoos el orden y si alguien de aquí abajo puede ir pasando el micro, sería lo ideal. Hi, we don't know how here.
We don't know how the books will end, but at least in the TV series, there's some repentment in Jaime Lannister, right? At least in the last season. Do you agree with that? We don't know in the book, but in the series there's a repentance of Jaime Lannister. What do you think about this repentance in this character? Si quiere, bueno, no sé si traduzco la pregunta o que en los libros no sabemos cómo termina la cosa, pero en la serie parece que hay un arrepentimiento de Jaime Lannister y preguntaba sobre qué piensa sobre ese arrepentimiento. Well, that's a good example. We will have to see if it works. I'm not sure what he is repenting. Does he repent the crippling of Brandon Stark? I don't know. Well, we will have to see, but I don't think I believe him. Bueno, ese es un buen ejemplo, pero no sabemos exactamente de lo que se está arrepintiendo. Se arrepiente de haber dejado inválido a Brandon Stark. Bueno, yo no creo mucho en su arrepentimiento, ya veremos. Hello there. Over here, Tom. Hi. Would you think that also the personal growing on both authors, as Tolkien grew in the trench, fighting a war with a clear purpose, evil to fight, while Martin grew in a more growing, cynical war? Do that personal experiences will also manifest in those differences you were pointing? Bueno, ¿crees que la diferencia entre cómo crecieron, bueno, no sé si lo puedes decir también, perdón. Perdón. La diferencia entre la crianza personal de ambos autores, ya que Tolkien creció luchando en las trincheras, tenía un claro propósito, un mal al que combatir. Había un enemigo, mientras que Martin crece en un mundo cada vez más cínico, cada vez el mal ese se dispersa, no tiene una forma, sino que es una manera de ser. Si eso también puede influir en el desarrollo de estas diferencias entre uno y otro que nos han manifestado antes. One strange thing about a number of 20th century authors, I noticed this before I wrote Autor del Siglo, is that quite a number of the most prominent ones, Tolkien, Lewis, George Orwell, William Golding, Kurt Vonnegut, and some others, I suspect, had terrible experiences in youth. Many of them had been shot. Orwell, you know, was shot in the throat in the Spanish Civil War, and Lewis was left for dead on the battlefield. And Vonnegut, who wrote Slaughterhouse-Five, he was in Dresden, the city of Dresden, the night the British firebombed it. He was one of the very few survivors. That is why his book was called Slaughterhouse-Five. He was deep down in the cellar of the slaughterhouse. And when he came up, he told me this himself, when he came up, everyone was dead. Everyone was dead. So these were shocking experiences which the authors had to translate into fantasy. Bueno, yo trato esto también en mi libro sobre Tolkien, el autor del siglo. Muchos de los autores que vivieron esas experiencias
también tuvieron unas experiencias bastante dramáticas con la guerra. A casi todos, o muchos de ellos les dispararon. A Orwell, por ejemplo, le dieron un tiro en el cuello en la Guerra Civil Española. C.S. Lewis fue dado incluso por muerto. Y Vonnegut, que escribió Slaughterhouse 5, vivió el bombardeo de Londres. Now, Y de hecho, de Dresde, perdón. Se quedó él solo y cuando salió, él precisamente estaba en el sótano y cuando salió no había nadie con vida, estaban todos muertos. now Martin, I don't think had any such experience. But I do not forget that Martin, before he wrote Game of Thrones, had a long career as a writer of science fiction. And that is, it is in a way a much more optimistic form. It thinks that, change is going to happen and we can work with it. And I wonder if Martin was reacting against that. He had been, as a young man, writing this way, and he changed his mind and he started to write that way. I don't know, but it is curious that he changed his career so dramatically, really at quite a late age. I have no explanation of this. It just happened. Martin, sin embargo, no vivió ninguna de estas experiencias y lo que no olvido es que Martin empezó escribiendo, antes de Juego de Tronos, escribía ciencia ficción, que en sí es un género en sí optimista, donde hay cambio, podemos conllevarlo, y cómo posteriormente parece que reacciona contra esa visión optimista que tenía de joven. Hay un cambio de esa literatura que hacía a la que ha acabado haciendo. Es curioso y es que ese cambio tan dramático pueda obedecer quizá a la edad, cuando ya se haya hecho mayor. Es llamativo. Okay, thank you. My question's about the SAMs. Okay, so, obviously the names are very similar, but I would like to know how much of a correlation you really see between Samwise Gamgee and Sam Tarly, perhaps in their personality or the development as they go through the works. Lo voy a decir en español también, vale. Mi pregunta es sobre los dos Sam. ¿Cuánta correlación ve el profesor Shippey entre los dos? No solamente los nombres, sino su personalidad, su carácter y su desarrollo a través de las obras. Gracias. Thanks. Sorry, I'm not following. Say again. So it's a comparison of Sam Tarly and Sam Gamgee, and what do you see, like the differences or the similarities between them apart from the name? Sam Tarly is a scholar, and Sam Gamgee has learned his letters, but not much more than that. I think Sam Gamgee's name is in Old English Samwise, which means he's part wise. He is wise about some things, he is not wise about others. I think you would say that Samwise has emotional intelligence, not intellectual intelligence, whereas Samwell, actually it's the other way around, really, isn't it? He has intellectual intelligence, but not much emotional intelligence. So they are opposites in that way. Samuel Tarly es un académico y Sam
pues sabe leer, pero no mucho más que eso. Sam, en inglés Sam Wise, en español Sam Sagaz, tiene ese punto de que sabe de ciertas cosas. Podríamos decir que tiene inteligencia emocional en lugar de una formación académica, y parece que Sam Tarly es justo lo contrario. Tiene una formación académica, sabe mucho, ha leído mucho, pero le falta precisamente esa inteligencia emocional, y ahí sería un poco el contraste de los dos. One other thing, of course, is that Sam Gamgee gets the last word in Lord of the Rings. And he speaks like a true Englishman. He comes back, having seen Frodo off to the Undying Lands, and he comes back and he sits down and he says, "Well, I'm back." Of course he's back. If he wasn't back, he wouldn't be there to say, "Well, I'm back." So this is a truly English remark. It is completely obvious. But it is a truly English remark because it says something that is not obvious. What is he saying? He is saying, I have rejected immortality. I have come back to die. But he also says, I have come back to live. And he continues to live in Middle-earth and then to die. And that is a statement of great profundity. It's only 3 syllables. Well, I'm back. But that's what it means. So one fantasy writer has said, that is the saddest line in the whole of fantasy fiction. Otra cosa que quería decir de Sam es que tiene la última palabra en El Señor de los Anillos y que es un personaje muy inglés. Cuando vuelve a casa, después de despedir a Frodo, llega a casa y dice, bueno, he vuelto. Y dice, claro que he vuelto, no hace falta que lo digas, ya estás ahí, ya has llegado a la casa. Es una obviedad, es muy inglés, pero al mismo tiempo es algo que no es tan obvio, porque es una forma de Sam que rechaza la inmortalidad, rechaza ese mundo de las tierras imperecederas y vuelve a casa. Parece que dice, bueno, vengo aquí a morir como un mortal más, pero también a vivir la vida que me toca vivir y a morir después. Hay una gran profundidad en esas 3 palabras, de bueno, he vuelto. Se ha dicho que es la línea o la frase más triste de la fantasía de ficción. First, thank you for all. I will ask in Spanish. Hace varios años pregunté a Martin en una charla precisamente sobre la diferencia de valores entre su obra y la de Tolkien. Solo había 3 libros escritos, creo. Y 4. Y él dijo que lo que a él más le gustaba en la obra de Tolkien eran los personajes que pecaban, usó esa palabra, y se arrepentían, y que su personaje favorito era Boromir. Es curioso que efectivamente él buscara eso o le gustara eso en la obra de Tolkien, pero luego no lo pusiera tanto en práctica en la suya. Claro, entonces no sabíamos todavía cómo iba a ir la cosa, pero... Thank you. Some years ago, he was able to ask Martin about the difference between the values between Tolkien, the work of Tolkien and his own. At that time, they had only published 4 books. And he told him, Martin told him, what he liked most
was sinful character. He used the word sin. Yes. That later on repented. Yes. And his favorite character was Boromir. Yeah, Boromir, yeah. Favorite character of Martin. And here is strange that he liked it that much. But later on, as he pointed, he didn't use this kind of characters that much in his own work. At that time, we didn't know how the novel would work. They were only 4 books. Yes. Well, that's a very interesting statement by Martin, that he admires characters who sin and repent like Boromir, but so far he has not followed his own advice. But then maybe it will happen. I can't see how, but we will just have to wait and see about that. But I often think that it is true. Authors are not in control of their material, especially something as long as Game of Thrones. It has its own momentum. And of course, we do not know if Martin will ever finish it. I mean, you met Martin many years ago. I met him not long ago. He's in terrible shape. Es una afirmación bastante interesante que él precisamente dijese que admiraba ese tipo de personajes que pecaban y que se arrepentían, que su favorito era Boromir, y que él mismo no haya seguido su propia opinión, parece. Puede que más adelante o que al final se vea más de esto en Juego de Tronos, no lo sé, pero yo hasta ahora la verdad que no veo cómo. Esperaremos. Lo que sí me parece es que a veces da la sensación de que los autores no controlan su propia obra, sobre todo una obra o una serie tan larga como la de Juego de Tronos, que parece como su propia inercia. No sabemos cómo va a acabar, ni siquiera sabemos el final o si Martin va a acabar de publicar el final. Tú lo encontraste hace más años, yo lo he visto hace poco y la verdad es que tiene mala pinta, una pinta terrible. Hola, buenas. No sé, ¿lo digo en castellano y se lo traducís o lo digo en los dos? Como quieras. Vale, a ver. Así no te malinterpreto. Vale, que yo quería preguntar, hablando antes, como decíamos, de las experiencias de un montón de autores y de cómo su crianza ha tenido influencia en que tengan visiones más positivas del mundo, más pesimistas, si quizá Tolkien, que en su vida sí ha sufrido, porque tuvo el rechazo de su familia materna cuando volvieron de Sudáfrica, por su conversión al catolicismo y todo eso, y luego la guerra, y en cambio busca un mundo más positivo e intenta encontrar la verdad, la bondad, y en cambio Martin, que tuvo una vida probablemente más fácil, pero criado en otra sociedad, con otros valores. Por ejemplo, Tolkien estuvo interno también en un colegio católico, etcétera, que es muy probable que sean las influencias y la educación que han recibido más que las experiencias que tengan, lo que haga que precisamente escriban buscando una fantasía, crear una fantasía. ¿Qué le parece? Vamos. Tolkien, speaking about experiences of authors, you told already suffering that they have passed through the war. She's asking about these experiences, if they are positive or negative. Perhaps Tolkien that had suffering in his life, that he was rejected as his mother was converting to Catholicism, and perhaps his romance was suffering, and
because of that he tended to look optimistic. No, estaba diciendo que ya son las 12 menos 25, que este teatro después se tiene que utilizar. No. Bueno, pues 5 turnos y ya, porque el teatro se tiene que empezar a utilizar a la 1, ¿vale? Entonces, turnos rápidos, porfa, y además a la 1 empieza otra actividad. Entonces, para no ir solapando y sobre todo para no retrasar a la otra actividad, ¿vale? Tranquilos que no voy a dar más el micrófono. Well, one thing I can say quite definitely is that Tolkien was not brought up in a Catholic background. I went to the same school as he did, King Edward School in Birmingham, and I can assure you that even in my time, being Catholic was rather strange. There were 700 boys there. Every morning we had prayers in Big School, which is the second biggest timbered hall in Europe. It's a gigantic hall. And every morning we had morning prayers for Protestants. And I would say that about 670 of the 700 boys there attended prayers. The other 30, well, I used to live a long way away from school, so sometimes I was late because the train, something went wrong. So I would have to wait outside the hall with the non-Protestants, probably 20 Catholics, maybe 6 or 7 Jews. That was all. So the atmosphere of the school was Protestant, and it was also, the school was, I think, the most bourgeois institution in the whole world. It was bourgeois in every sense. It was a town school. Everyone came from the town. It had no class feeling because it was a very rich school. Many, many years ago, King Edward VI gave a couple of fields to the school as an endowment. Those fields are now the center of Birmingham. The rents on them were stratospheric. So very few boys paid any money. It was a school with a very strong work ethic and no class feeling at all. One of my American colleagues once said that Tolkien was bullied at school by aristocratic members. No aristocrat ever crossed the door of King Edward's School. She thought that British aristocrats sent their sons to school, a day school, not a boarding school, in the center of a manufacturing town? No. They wouldn't even think of doing that. So Tolkien's background was around him. It was bourgeois and Protestant to a very marked degree. Now, it is quite possible that this strengthened his Catholicism. Not I think, in a hostile way, but it was something he held on to all his life, despite much discouragement. Well, sometimes that happens. What is it? If they try to rub it out of you, it gets stronger. Bueno, en cuanto a la educación de Tolkien, quería decir que él no fue educado, no tuvo una educación católica, se educó en el mismo colegio que yo, en Birmingham, donde lo católico era algo verdaderamente extraño. Era un edificio enorme de ladrillo, donde el colegio era un edificio enorme de ladrillo, donde todas las mañanas se rezaban oraciones protestantes
habría de los 700 alumnos, unos 670 serían protestantes. Y bueno, yo a veces llegaba un poco tarde porque vivía lejos y puede que se retrasase el tren. Llegaba tarde y a veces me tenía que quedar fuera con los no protestantes, que serían pues, unos 30 de los 700, de los cuales 20 católicos y a lo mejor 6 o 7 judíos. Era una atmósfera sobre todo protestante y muy burguesa, urbana. No había conciencia de clase, lo que sí había una gran ética de trabajo en la escuela. Esto fue unos territorios que dio Eduardo VI para hacer este colegio y que ahora son el centro de Birmingham. Una compañera me ha dicho o ha escrito o ha dicho alguna vez que Tolkien pues se le maltrató en el colegio por ser católico, fue maltratado por aristócratas. No era un colegio donde fuese ningún aristócrata, estaba en el centro de una ciudad obrera, a ningún aristócrata se le habría ocurrido mandar a sus hijos allí. Así que la educación de Tolkien fue sobre todo burguesa, urbana y protestante. Ahora, es cierto que sus convicciones católicas eran muy fuertes, no de una forma hostil, pero sí que las mantuvo como algo muy propio, muy suyo, durante toda su vida. Es algo que a veces pasa, parece que si todo el mundo va en contra o te intentan cambiar tu mentalidad, pues a veces pues, te haces un poco fuerte en esa creencia y la haces como algo tuyo y se hace fuerte. Ya. Pues yo... Hola, aquí. Yo también he leído bastante Martin y también noté si lo voy a decir en español, me fío del traductor, porque veo que lo está haciendo mal hecho. Yo también he leído a Martin y sí que noté un cambio bastante importante de Una canción para Lía o Muerte de la Luz, que son dos de sus obras, a de repente Los Reyes de la Arena, y me pregunté por qué. Porque efectivamente empieza siendo un autor bastante romántico, incluso esperanzador, y de repente pasa eso. Y lo que me he dado cuenta es que en el 79 se divorció. Es verdad, ¿eh? No, o sea, estuve leyéndolo en plan, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué de repente hace algo tan bonito y se le pira la olla y hace Los Reyes de la Arena, que si no lo habéis leído es un relato de ciencia ficción bastante cruel? Y me preguntaba por qué era y creo que tiene algo que ver con el divorcio. En cambio, Tolkien, por ejemplo, hablábamos por aquí que daba la sensación de que había tenido mucha más estabilidad. Una vez ya volvió de la guerra, como que se asentó, ha estado siempre con la misma mujer, ha sido como mucho más estable que Martin, que ha pasado por muchos altibajos. Y yo lo asociaba un poco a eso también. Science fiction works, and there's a big change between the Son of the Woods song for Leah and Dead of the Night, and they were works that were romantic, positive, and there was a big change with Kings of the Sand, which is other work afterwards. And she's pointing out that in 1979 he divorced, and it could also influence his life. Tolkien, on the contrary, was very stable in his life, always the same wife. And this difference between a stable life from Tolkien and the life of Martin, which could be making ups and downs, could also influence their world views. Yes. Well, that's very suggestive. That's very suggestive, I think, that Martin had a great upheaval, 40 years ago, and this perhaps changed the trajectory of his life. I am thinking also of another author whom I know quite well, Stephen Donaldson, who wrote a large fantasy series. And one thing one should remember is that divorce in America is terribly expensive. And I am pretty sure that there were financial pressures. Oops.
La sorpresa, combate de espadas. Yes, thank you. I can remember one thing that another author said to me long ago. I said to him, "Why did you change from science fiction to fantasy?" He said, "Half the work, 10 times the money." So it may be that Martin was affected by financial pressures. I think the change in Martin must have been about 1991, because I left America in 1993, and already people were beginning to talk about the first volume of Game of Thrones. So I would guess it was about, nearly 30 years ago. It can't have been much later than that. Bueno, la pregunta que ha hecho, pues es una pregunta muy sugerente, y que el cambio que experimentó hace años pues le llevase a cambiar pues de esa visión romántica más positiva hacia una visión más negativa de la vida. Estoy pensando también en otro autor, Stephen Donaldson, que también escribía fantasía y que también pasó por un divorcio, y tenemos que recordar que el divorcio, o me gustaría recordar que el divorcio en Estados Unidos es sobre todo carísimo, y que este autor también sufrió bastantes presiones económicas, pasó por penurias económicas después del divorcio. En el caso de Martin, le pregunté, yo le pude preguntar personalmente por qué este cambio de ciencia ficción a fantasía. Y dijo, es menos trabajo y 10 veces más de ingresos, así que puede que tuviese algo que ver. Este cambio él piensa que lo hizo alrededor del 91. Él dejó Estados Unidos en el 93 y ya se conocía bastante, o se empezaba a conocer la obra de fantasía de Martin. Hi, hemos visto que hay personajes en la obra de Martin que son muy heterogéneos, pero existe uno concretamente, Eddard Stark, que comenzó teniendo una mácula, un hijo bastardo que se trajo de la guerra, y que a lo largo de la obra ha quedado, se ha esclarecido lo que parece realmente una decisión moralmente correcta, la de proteger a ese hijo de un posible asesinato. Es que no quiero hacer spoiler. Es una pregunta complicada. Ya es tarde. Vale. Bien. Podría ser Eddard Stark un personaje con una moralidad correcta, quizá más alineado con los personajes del Señor de los Anillos. Querría saber si existe alguno, en esa comparativa que hemos visto, con el Señor de los Anillos, y si además existe algún vestigio de esa humanidad propia de Tolkien, el Eddard Stark. Talking about characters, these complex characters, there's this Edward Stark in Game of Thrones, and it seems that it's a character that begins with a theme, like to have Jon Snow as illegitimate son out of marriage. But afterwards, you know the story, and you see that he has done everything to protect him and to save his life. If this movement from sin to moral behavior in Edward Stark could be also compared, or be a comparison with Lord of the Rings. Yeah. Yes. Well. Talking to that one. Okay. Well, we have to say that sexual motives are not strong in Tolkien's work. In fact, there aren't any, I don't think. But it is interesting to think of someone being revealed as a more moral character than we thought, as with the case of Stark. Yes,
I can't help thinking that the human characters in Game of Thrones often have a longer development than in Lord of the Rings. Though, of course, this is not true of the non-human characters in Lord of the Rings, where there are similar movements. I have been uncertain about Galadriel for some time. She appears as entirely a good character in Lord of the Rings, and she rejects the ring. And it is her rejection of the ring which brings her the pardon of the Valar. But of course, she came under the ban of the Valar because of actions taken in the First Age. And Tolkien told different stories about that. He kept changing his mind. Or perhaps he kept developing the character. I don't know. But there are characters in Tolkien, like Galadriel, who I think resist explanation. Bueno, en cuanto a los motivos sexuales, podemos decir que no son muy importantes en la obra de Tolkien, de hecho casi no aparecen. En cuanto a la pregunta interesante sobre un personaje que mejora moralmente o se hace más moral, como el caso de Eddard Stark, lo que sí podríamos decir es que en Juego de Tronos parece que los personajes humanos tienen un desarrollo, un recorrido más largo que en El Señor de los Anillos. Sin embargo, en algunos personajes, como Galadriel, vemos que el desarrollo también es complejo. En un principio, en El Señor de los Anillos se nos plantea como un personaje puramente positivo, bueno, que rechaza el anillo, pero sabemos que en la Primera Edad también recibió el castigo, expulsión de los Valar, la maldición de los Valar, y tuvo que abandonó Valinor. Hay diferentes historias, Tolkien escribió varias historias, fue cambiando de opinión. Es un personaje que parece que se resiste a ser explicado. Hola. Bueno, es que escuchando esta última pregunta me ha venido otra, y es como que tanto Martin como Tolkien se leyeron las leyendas artúricas. Tolkien se quedó con lo de buscar el Grial y Martin con lo de Lúcer se folla a el Pendragon, y su hijo me mata luego. O sea, que esa podría ser una cosa que... Bueno, pero la pregunta por la que pedí la palabra es que es como que puede ser, ¿no?, que Tolkien escribe el mundo que le gustaría ver y Martin el mundo que ve. Thinking about this last question, I just came to think that both authors read Arthur legends of King Arthur, and it seems like Tolkien took the part of the Seek of the Grail, and Martin took more the part of Luther Pendragon, sleeping not with his wife, and then the son of him killing him, and this kind of stories. And thought that Tolkien was trying to write more the world he wants to think about or to see, and Martin talking about more about the world what is. The Arthurian legends, have such a long and complex history, which Tolkien, of course, understood very well. Of course, Tolkien also started to write his poem, The Fall of King Arthur, which seems to me to reject the Romance tradition of the French writers, and falls back on the tradition of Latin authors, especially
Geoffrey of Monmouth, who has this image of Arthur as a kind of nationalist conqueror. So I think, well, I think Tolkien was very, well, there's also a nationalist element, because Arthur is essentially a Celtic story, and that is why Tolkien in some ways rejected it, because it was not an English story. But Tolkien was very interested, I think, in the way in which legends could be transferred from the Celtic world to the French world. And it's also a story of how myth becomes romance. I don't know. I think I would just like to say one thing where Tolkien would agree with me. And this is that to say that all the really important works of Old French literature were written by English people. And that applies to the Lays of Marie de France, who came from Salisbury. It applies to the letters of John de Mandeville, who came from Essex, I think. It applies to the Chanson de Roland, of which the major manuscript was found in Oxford. And it applies to the Vie de Saint Alexis, which was written for Christina of Marquette. So what that tells us is that the English tradition is superior to the French tradition. So we are allowed to change it as much as we like. That does not answer the question, but I wanted to say it. Bueno, los ciclos artúricos, las sagas artúricas son un tema bastante complejo que Tolkien entendió bastante bien. De hecho, escribió, como se sabe, la caída del rey Arturo, el poema de la caída del rey Arturo. Tolkien sobre todo rechaza la tradición francesa e intenta entroncar con una tradición anterior a la influencia francesa en la literatura inglesa. Tenemos que pensar que en la historia de Arturo hay elementos de cultura celta que no son ingleses, pero Tolkien también estaba interesado en transferir esas leyendas del mundo céltico, como puede ser la leyenda del rey Arturo, a la tradición posterior. También le interesaba mucho cómo pasaba el mito a novelarse, o sea, cómo se pasaba del mito a la historia novelada. Una cosa que sí que quiero decir, con la que creo que Tolkien estaría de acuerdo conmigo, es que todas las viejas leyendas francesas, las mejores leyendas, antiguas leyendas francesas, fueron escritas por ingleses. He puesto varios ejemplos: Mary de Francia, que fue escrita en Salisbury, la canción de Roland, que la mayor parte se conserva en Oxford, y que la literatura inglesa es mejor que la francesa. No contesta del todo a la pregunta, pero tenía que decirlo. Quería decirlo. Bueno, ya es la una, así que lo siento, podéis ir fuera comentándolo todo con él, ¿vale? Pero es que tenemos que dejar paso para el maravilloso musical que tenéis esta tarde, que tiene que hacer el último ensayo. Así que